Hola, buenas tardes. Continuando con las clases de aseguramiento alto o auditoría, vamos a hablar de el informe de auditoría, que es la última fase del proceso de auditoría. La NIA, estamos hablando de la NIA 700, que se refiere a la formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros. Bien, este informe, como le dije, es la parte final, ya el proceso final de la auditoría. Eh, Debe contener por lo menos el dictamen, porque no es lo mismo dictamen que informe. El dictamen es la opinión sobre los estados financieros y los informes pueden ser intermedios, pueden ser contextualizados, puede ser un reporte, puede ser una situación anómala que el auditor encuentre durante el transcurso de la auditoría. Bien, entonces también se puede informar sobre el control interno, sobre la eficiencia y efectividad del control interno. Se hacen conclusiones y recomendaciones resultantes de la auditoría y debe detallarse en forma clara y sencilla los hallazgos encontrados. Ya nosotros hablamos de hallazgos y si encontramos hallazgos, pues hay que separarlos en una hoja, dedicarle una hoja especial a cada hallazgo encontrado en el proceso de la auditoría. Si en el transcurso de la auditoría surgen hechos o se encuentran algunos hallazgos que a juicio del auditor es grave, son graves esos hallazgos, se debe informar de manera especial, dando a conocer el hecho para que la administración de forma inmediata corrija o enmende a la mayor brevedad. Digamos que ese es un valor también agregado de la auditoría, porque para que la administración se vaya enterando de hechos irregulares que se puedan ir presentando. Bien, asimismo, al analizar el sistema de control interno, si se encuentran debilidades en su organización y en su contenido, se debe elaborar por separado un informe sobre la evaluación del control interno. Bien, entonces el informe final del auditor debe estar elaborado de manera sencilla y clara, debe ser constructivo y oportuno. Las empresas auditadas deben siempre estar informadas, deben estar siendo informadas de todo lo que acontezca alrededor de la auditoría. Por tanto, la alta dirección podrá tener acceso a cualquier documentación relativa a algún hecho encontrado, pero no al dictamen. Ojo, por eso les decía que una cosa es los informes y otra cosa es el dictamen. ¿Eh? El dictamen es el que se entrega al final de la auditoría. Bien, entonces, trabajo independiente, alumnos, ya un grupo de alumnos nos habló sobre los tipos de dictamen: limpio, con salvedad, negativo, adverso, abstención de opinión. Bueno, aquí está un modelo general de dictamen del auditor sobre los estados financieros. No lo vamos a analizar ahora. Este es un modelo general, porque más adelante sí vamos a analizar cada uno de los modelos de acuerdo al tipo de opinión que exprese el auditor: limpio o con salvedad, negativo o adverso. Bien, entonces pasemos a una pequeña introducción antes de ver los modelos de informe o de dictamen que elabora el auditor. Bien, entonces vamos a hablar de algunas NIAs. Introducción: los informes son comunicaciones que realiza el auditor, principalmente las relacionadas con la opinión sobre los estados financieros y el reporte que contiene tal información. Repito, no confundan informes con dictámenes. La palabra informe es más general. El dictamen hace parte del informe, es decir, es una partecita del informe, es una parte del informe. Los informes pueden ser más generalizados. Durante la auditoría se pueden ir presentando informes sobre cualquier hecho o circunstancia que encuentre el auditor. Bueno, implica un trabajo previo, el cual se documenta y se concluye, lo que a su vez le dan al auditor las bases para emitir una opinión
en relación con los estados financieros tomados en su conjunto. Entonces ya el dictamen, en el caso del dictamen, requiere que previamente se haga todo un proceso de auditoría, de documentación, de pruebas para que éstas sirvan como base para el emitir la opinión. Los estándares tienen en cuenta la otra información contenida en documentos que se incluyen junto a los estados financieros auditados, sobre los cuales el auditor es requerido a realizar ciertos procedimientos y evaluar el resultado de los mismos. Bueno, por ejemplo, si el auditor es contratado y en el contrato de aseguramiento se le pide que evalúe otros asuntos importantes distintos de la parte financiera, repito, si está dentro del contrato de aseguramiento, él puede dar una opinión sobre el control interno de manera general, sobre el cumplimiento de contratos laborales, civiles, etcétera. Pero eso es una información complementaria. Bien, entonces vámonos directamente a hablar ya de la NIE 700. Primero, formación de opinión. Segundo, el tipo de opinión. El contenido del reporte del auditor y la relación con otra información complementaria. Bueno, vamos a hablar de la formación de la opinión. Ese término, formación de opinión. ¿Cómo se forma la opinión en el auditor? Y en esto yo siempre les explico a mis alumnos que así como nosotros nos formamos una opinión sobre lo que vemos, lo que observamos, sobre lo que tocamos, sobre lo que tenemos relación con esa cosa o con esa persona, nos formamos una opinión. Yo me puedo formar una opinión de María o de Pedro porque durante el curso de los 6 meses de clase vi que era una persona inquieta, que estudiaba profundamente, etcétera. Entonces al final del semestre yo digo, doy mi opinión sobre María o sobre Pedro. Entonces así el auditor también se forma una opinión. Entonces la formación de la opinión es concluir si ha obtenido seguridad razonable. Recuerden, ya estamos hablando de aseguramiento alto. Y en el aseguramiento alto se brinda seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de error material, ya sea debido a fraude o a error. Nosotros cuando hacemos una auditoría, muchas veces encontramos en el desarrollo de la auditoría que hay errores o que hay desviaciones porque hubo fraude o hubo errores materiales significativos en las transacciones. Bueno, entonces para formarme la opinión, el auditor debe evaluar los siguientes aspectos. Primero, si ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y apropiada. Listo, yo no puedo opinar si no tengo evidencias. Se los he dicho en clase muchas veces. Un auditor y lo mismo un revisor fiscal no pueden opinar si no tienen evidencias. Las evidencias es lo que sustenta la opinión. Si yo opino sin tener las evidencias, pues puedo meterme en un lío, porque sobre todo si soy revisor fiscal y también como auditor disciplinario por la Junta Central de Contadores, porque estoy dando una opinión con base en nada, en algo abstracto. Y repito, ahora mismo, año 2020, ya la Junta Central de Contadores está visitando a las firmas de contadores y les exige las pruebas, las evidencias sobre los informes de auditoría que han emitido. Bueno, segundo, los estados financieros refieren o describen de manera adecuada la estructura aplicable de información financiera. Entonces tengo que opinar si lo que yo estoy evaluando, que son los estados financieros, examinando, describen de manera adecuada la estructura aplicable de información financiera. Es decir, si están sujetos a un marco de referencia, en este caso serían las NIF.
y si están acorde con con esa normatividad contemplada en las NIF. Otro aspecto importante que le da forma a la opinión del auditor son los errores no corregidos, sobre todo si son materiales, individualmente o grupalmente. Es decir, si los errores que uno encuentra al realizar las pruebas son corregidos o no son corregidos, entonces eso determinará también mi opinión, porque al final determinará si los saldos son razonables o no. Ustedes saben que los saldos que uno ve en las cuentas, en los estados financieros, es el reflejo de transacciones económicas y hechos contables. Pero si esas transacciones económicas no corresponden, no son ciertas, no responden a hechos ciertos, pues entonces, o si por el contrario tiene errores de aplicación de la norma, entonces eso también va a ayudar a la formación de opinión. Otro, las políticas contables, si se están cumpliendo por parte de la contabilidad de la empresa, las revelaciones, las estimaciones, si esa es apropiada y si la información presentada es relevante, es decir, importante, es confiable, es comparable y comprensible, si cumple con las cualidades de la información contable, que ustedes ya las vieron en el marco conceptual de las NIF. Y al final uno decide, entonces ya con base en estos cuatro elementos, si presenta un dictamen con opinión limpia, o con opinión negativa, o con opinión adversa, o con abstención de opinión, o con salvedades. Bueno. Bien, entonces de esa forma es que uno como auditor se forma una opinión. Bien. Vamos a subir un poquito el volumen acá. Perdón. Le di donde no era. Pero sí sé que le bajé un poquito el volumen. Bueno. No, ahí está bien. Ok, pasemos a la siguiente diapositiva. El tipo de opinión. El tipo de opinión. ¿Cómo es la opinión? ¿Cómo puede ser la opinión? ¿Cómo se clasifica la opinión? Entonces veamos. Dice la NIA 700, miren, la opinión puede ser no modificada y modificada. ¿Cuándo una opinión es no modificada? Cuando es limpia, cuando no modifica nada de los estados financieros. Es decir, lo que presentó el contador está bien hecho. ¿Por qué? Porque está sujeto al marco de referencia que son las NIF. Entonces el auditor concluye que todo está bien, por eso no modifica nada, por eso se llama opinión limpia. Los estados financieros están bien preparados. Y modificada, ya la opinión modificada sí tiene 3 clasificaciones. Modificada con opinión con salvedad, modificada negativamente o adversa y con abstención de opinión. En la opinión modificada, el auditor sí modifica en todo o en parte la estructura de los estados financieros. Para él, alguna cuenta o todas las cuentas, los saldos de las cuentas son razonables o pueden ser no razonables. Entonces ya queda claro que concluye que con base en la evidencia los estados financieros no están libres de error material. O sea, no están libres de error material, o sea que hay algún error que puede ser material o importante o no importante. Y es incapaz de obtener evidencia de auditoría para concluir que los estados financieros están libres de error material. Este es otro asunto importante. Cuando el mismo auditor es el que no puede obtener evidencia de auditoría y por eso su opinión es modificada, es decir, que no está acorde con los estados financieros, pero por otras circunstancias que vamos a ver más adelante. Bien,
Entonces, bueno, ya esta diapositiva nos muestra qué debe contener el informe el reporte, el dictamen del auditor. Aquí vemos título, destinatario, etcétera. Bueno, eso no requiere de mayor explicación. Aquí también ven un modelo de dictamen de auditoría, donde ven el título, el destinatario, es decir, quién lo contrata. El título tiene que decir claramente que es un informe de auditoría independiente, porque se debe distinguir, por ejemplo, de un informe o un dictamen del revisor fiscal, que muchos suelen confundirlo, pero son diferentes en muchos aspectos. El párrafo introductorio, la responsabilidad de quien prepara los estados financieros y la responsabilidad del auditor, la opinión del auditor. Bien. Eso lo pasamos rápidamente porque lo vamos a ver ahora que veamos los modelos de dictamen. También la NIA 700 nos habla de unos requerimientos, que es la información complementaria de la que ya hablamos. En esta información complementaria, por eso el mismo nombre lo indica, complementa a. Y en esto pues se nos pide que hablemos, de acuerdo al contrato, de que hablemos de algún asunto diferente a la contabilidad, o si hay algo que, estando dentro del estado financiero, la empresa nos obliga, bueno, queda en contrato que hablemos sobre algún aspecto en especial, como por ejemplo las cuestiones claves que están en la NIA 701, que hablemos sobre la forma como calculó la empresa las estimaciones contables, etcétera, porque queremos que eso quede explícito en la NIA 701. Bueno, bien, la NIA 705, ya saben, entonces nos habla de la opinión calificada. Opinión calificada se llama las opiniones con salvedades. Opinión adversa, desfavorable, o sea, es negativa para la empresa, y la negación de opinión, que es la abstención de opinión. Son tres conceptos diferentes, ¿eh? Una cosa es la salvedad, otra cosa es opinión adversa, y otra cosa es negación de opinión. Vamos a analizar cada uno de esos estilos, de esas formas de dictamen. Siguiendo con la NIE 705, este cuadro es muy importante para que ustedes entiendan lo siguiente. Voy a explicarles este cuadro de la NIE 705. Tenemos tres columnas. La primera columna se llama naturaleza de la materia que da origen a la modificación. Estamos hablando de modificación, no estamos hablando de no modificada, opinión no modificada, que es la limpia. Aquí vamos a hablar solamente de la opinión modificada, que recuerden, la opinión modificada se presenta en tres aspectos. Una, con salvedad. Dos, adversa o desfavorable. Y tres, con abstención o negación de opinión. Entonces el cuadro explica cuándo sucede cada una de ellas y el impacto que tiene. Entonces, veamos, por ejemplo, la primera columna, naturaleza de la materia que da origen a la modificación. El origen, naturaleza es el origen lo que origina la modificación de la opinión. Y después ven una columna que tiene dos subcolumnas. La columna se llama juicio del auditor sobre el carácter general de los efectos o de los posibles efectos sobre los estados financieros. Y las subcolumnas son material pero no generalizado y material y generalizado. Entonces comenzamos. Por ejemplo, vamos a la primera fila. Esta fila dice que da origen cuando los estados financieros cuentan con error material, tienen error material. Ese es el origen. Cuando los estados financieros tienen error material, el auditor puede opinar con salvedad, pero siempre y cuando ese error no es generalizado. Es decir, no se extiende a todos los estados, a todas las cuentas de los estados financieros. Por ejemplo,
yo me acuerdo de ustedes cuando yo explicaba y miraba hacia el único activo, bueno, de los tres creo que había, el único activo fijo que había en el salón era el aire acondicionado. Entonces yo le decía, miren, el aire acondicionado, ¿cuántos aires acondicionados tiene la universidad? Muchísimos. Entonces vamos a suponer que el contador no tuvo en cuenta la depreciación de un aire acondicionado. Imagínense, un solo aire acondicionado cuando la universidad tiene cientos de aires acondicionados, por decir algo. Y que esa depreciación, el cálculo de esa depreciación que no la hizo el contador, pero sí la hizo el auditor, dio 50.000 pesos. Ese error material no es generalizado, es decir, no afecta a todos los activos de la empresa. Es algo que uno lo puede, ese error lo puede salvar con esa opinión, es decir, con una salvedad, valga la redundancia. Entonces uno puede decir, miren, excepto porque eh, la, la universidad no depreció el aire acondicionado del salón tal, cuya depreciación daba en el mes de diciembre 50.000 pesos, los estados financieros son razonables. Es decir, no es generalizado. Ahora, si el error es material y generalizado, es decir, que es importante, grande y generalizado, ahí sí la opinión es adversa y negativa. Por ejemplo, que no sea un solo aire acondicionado, sino todos los aires acondicionados de la universidad. Y eso suma por decir algo, 50 millones, por decir algo. Y los activos de la universidad, por decir algo también, sean de 1.000 millones o 800 millones, entonces ahí sí puede afectar esa cifra material la razonabilidad de los estados financieros, porque eso puede superar el error tolerable. Bien, o cuando una empresa no tiene en cuenta una edificación y esa edificación vale 2.000 millones y los activos suman 5.000, entonces ahí ese error sí es material y generalizado. Bueno, en la siguiente, me pasé aquí, pero vamos a regresar. En la siguiente fila dice, cuando hay imposibilidad o limitación de obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada, es decir, imposibilidad es que alguien me limita, o me es imposible, algo o alguien me limita a obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada. Es decir, no puedo practicar pruebas. Eso, miren esa circunstancia. Tengo las manos amarradas, no puedo practicar pruebas porque hay algo o alguien que me limita a realizar esas pruebas. Entonces, si es muy generalizado, si es material pero no generalizado, es decir, no pude hacer la prueba en el salón de clases A300 o H100. Entonces, no pude, por ejemplo, allí realizar una prueba de cuántos videobin hay en el salón. Bueno, realmente si los activos de la universidad son de 10.000 millones de pesos, pero un videobin ya a punto de finalizar su vida útil vale 500.000, 400.000 pesos, eso realmente no afecta la cifra de los estados financieros y puedo opinar con salvedad. Puedo decir, excepto porque no pude realizar la prueba en el salón A300, los estados financieros son razonables. Ahora, entonces fíjense acá, si la imposibilidad, la limitación es tan grande, material y generalizado, por ejemplo, que no pude realizar la prueba de todos los activos fijos de la universidad que equivalen a 5.000 millones
y los activos totales son de 7.000, 8.000 millones, allí mi opinión es con abstención. Me abstengo de opinar. No voy a opinar porque no pude realizar las pruebas. Entonces, fíjense ustedes, miren la importancia de este cuadrito, ¿eh? que está contemplado en la NIA 705. Bueno, está aquí ya, que es una opinión con salvedad. Vamos a ver más adelante qué es una opinión adversa o negativa. También vamos a ver el modelo, ahora que veamos los ejemplos de dictamen, que es una salvedad con limitación. Ya saben, limitación es que el auditor tiene las manos amarradas porque hay algunas circunstancias que lo impide, porque algo o alguien le impidió hacer las pruebas. Salvedades con limitaciones, etcétera. Abstención de opinión. Me abstengo de opinar cuando cuando el error es material y generalizado, y cuando cuando el auditor no puede de forma material y generalizada realizar las pruebas para que él concluya sobre algo importante. Entonces, esa se llama abstención de opinión, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, el párrafo de énfasis y otro está contemplado en la NIE 706, que es un énfasis. Bueno, un énfasis cuando considere que el auditor que es necesario llamar la atención de los usuarios en relación con un asunto importante incorporado en los estados financieros, por ejemplo, que sean de tal importancia o que sean fundamentales para el entendimiento de los usuarios, que los usuarios tengan sobre los estados financieros. Un énfasis puede ser en la cartera de la empresa. Puede decir, miren, debido a que en el periodo de marzo y abril de 2020, Colombia y el mundo se vio abocada a una emergencia sanitaria, pues la cartera de la empresa, el recaudo de cartera se bajó porque las empresas se cerraron y no hubo forma de cobrar, etcétera. Ese es un énfasis, ese es un párrafo donde el auditor puede explicar, incorporar, presentar sobre algún asunto que le llame la atención. Y otro párrafo que sea relevante para el entendimiento de los estados financieros, de los usuarios de la auditoría, de la responsabilidad del auditor y del reporte del auditor. Es decir, estos párrafos de énfasis y otro párrafo se refieren a algún asunto especial en el que el auditor quiera hacer énfasis, quiera mostrar algo que enfatice. Entonces, aquí están la NIE 700, párrafo de énfasis y otro. Incluirlo inmediatamente después del párrafo de opinión, usar el encabezado énfasis de materia, incluir una referencia clara sobre el asunto y donde se puede encontrar en los estados financieros las revelaciones importantes que la describan completamente, o sea, el énfasis, y señalar que la opinión del auditor no es modificada con relación a la materia enfatizada. Es decir, el énfasis no afecta la opinión del auditor sobre los estados financieros. Es solamente algo que él quiera manifestar adicional y que en lo que quiera ser relevante, mostrar, o como su nombre lo indica, enfatizar. Aquí está un ejemplo de párrafo de énfasis. Miren, dice, la ley que regula las NIF en Colombia permite diferentes métodos para el registro del gasto y la obligación por impuesto al patrimonio y su sobretasa. Bueno, tal como se indica en la nota 15, en 2011 la compañía determinó su obligación por impuesto al patrimonio y su sobretasa en 15.416, pagadera en 8 cuotas iguales de 2011 a 2014, la cual fue registrada en el libro de contabilidad de conformidad con la política contable descrita en la nota número 2. Él está diciendo, miren, que en Colombia, está haciendo un énfasis con que en Colombia algunas empresas tienen que pagar un impuesto que se llama impuesto al patrimonio,
y que ese impuesto hay que pagarlo en cuotas iguales, desde el año 2011 a 2014, y que fue registrado en los libros de contabilidad. O sea, él está enfatizando sobre un asunto muy material que es el impuesto al patrimonio, que él considera importante. Bien, entonces, esta partecita, ya aquí veamos lo que dice la NIA 710 y 720. La NIA 710 se refiere a la forma comparativa de cifras correspondientes entre estados financieros comparativos. Tiene que ver ya con la comparación de estados financieros de un año con relación a otro, que la responsabilidad del auditor cuando los estados financieros del periodo anterior han sido auditados por otro auditor, por el auditor presente, o no fueron auditados por él, o no fueron auditados por ninguno en relación con los saldos de apertura. Entonces hay que explicar que esos saldos que vienen no son auditados, no vienen auditados. Y la NIA 720, las responsabilidades del auditor relacionadas con otra información contenida en documentos que contienen estados financieros auditados. La responsabilidad del auditor en relación con otra información contenida en documentos que contienen estados financieros auditados y el consiguiente reporte del auditor. O sea, que tiene que ver más que todo con toda esa documentación de periodos anteriores, o incluso del mismo presente periodo, porque puede suceder que en el año se hagan dos auditorías, y que esa información está documentada. Bien. Ok, entonces veamos ahora sí las clases de dictámenes. Vamos a verlo acá. Ok. Empecemos con el dictamen limpio. Dictamen limpio. Este sí lo vamos a leer todo. Bueno, esta clase es tan extensa que nos lleva que nos lleva a dos clases, pero yo quiero hacerlo en una sola. Es decir, nos lleva a dos clases, pero vamos a salir enseguida de ese tema. Ok. Bueno. Dictamen limpio. Dice, lo que vamos a ver es un modelo, Es un modelo. Informe de auditoría independiente. Recuerden que la auditoría externa es una auditoría independiente. El destinatario siempre va a ser quien contrata al auditor. El destinatario va a ser el que va a recibir el dictamen, que puede ser la junta directiva, la junta de socios, o el gerente, o un socio en particular de una empresa. Informe sobre los estados financieros. Bueno, el primer párrafo dice: hemos auditado los estados financieros adjuntos de la sociedad ABC, que comprenden el balance de situación en diciembre 31 de 2000X1, el estado de resultados, el estado de cambio en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo correspondiente al ejercicio terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. ¿Qué está diciendo el auditor aquí? Está diciendo, miren, cuando dice hemos, quiere decir que ya hicieron el examen, ya, que lo hicieron, y están indicando el periodo en que lo hicieron, y además el alcance, que evaluaron, examinaron los estados financieros en su conjunto, y además las políticas contables y otra información explicativa. Ok, eso en cuanto se refiere al primer párrafo. Siguiente, responsabilidad de la dirección en relación con los estados financieros. Bien, en este párrafo se aclara, se tiene que dejar claro para que los usuarios de este informe, de este dictamen, lo lean. Miren, el auditor está diciendo que la responsabilidad de elaborar los estados financieros es de la empresa, lo mismo que la responsabilidad de implementar un sistema de control interno.
Ya, eso es responsabilidad de la empresa. Entonces, ¿quién elabora los estados financieros? La empresa. ¿De quién es responsabilidad de implementar un sistema de control interno? De la empresa. Bueno, ¿cuál es la responsabilidad del auditor? Veamos el siguiente párrafo. El auditor es responsable. Yo no sé si ustedes, yo creo que la letra está muy pequeña. Vamos a ampliarla un poquitico más. Aquí. Ahí está bien. Bueno. ¿Cuál es la responsabilidad del auditor? Bueno, ahora sí. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basados en nuestra auditoría. Esa es la responsabilidad del auditor, expresar una opinión sobre los estados financieros. Hemos llevado a cabo, entonces aquí comienza a explicar todo el procedimiento de la auditoría. Entonces, él estaba explicando que la auditoría se realizó con sujeción a las normas internacionales de auditoría y esas normas exigen que se cumplan los requerimientos de ética, código de ética de ALIFAC, y que se planee, se ejecute, se obtenga evidencia para tener seguridad razonable si sobre los estados financieros están libres de errores de incorrección material. Están libres de incorrección material. Bueno, entonces una auditoría conlleva, y aquí explica todo lo que hemos ya visto. Una auditoría implica realizar unas pruebas para obtener evidencia sobre los importes, las cifras, los saldos revelados en los estados financieros, etcétera. Los procedimientos dependen del juicio del auditor, incluida la identificación, valoración de los riesgos, que hay riesgos que pueden afectar la decisión del auditor, como es el riesgo inherente, riesgo de control, riesgo de detección, etc. Entonces, por eso es que las auditorías hoy en día tienen que hacerse teniendo más en cuenta el riesgo que otro asunto especial, porque el riesgo, en la medida en que este sea mayor, el auditor tiene que extender más su trabajo, profundizar más sus trabajos, sus pruebas. Bueno, entonces eso es lo que quiere decir este párrafo. Es como que instruir al usuario sobre qué hicimos, qué se hizo. Entonces también que lo que nos interesa es informar sobre los estados financieros. Y pues que, lógico, no vamos a expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad, pero sí podemos decir que el control interno que se falló en algunos casos, se cometieron algunos errores de materiales porque el control interno en esa parte falló, etcétera. Bueno, pero entonces no vamos a presentar una evaluación del control interno, solamente de la parte contable podemos evaluar con relación a los controles. Porque es que la evaluación del control interno general de toda la empresa la hace el revisor fiscal, más no el auditor. El auditor hace una evaluación del control interno contable. Bueno, una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones globales, contables, realizadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación global, etc. Bueno, todo eso para ya pasar al siguiente párrafo, que es el de la opinión. Entonces dice, consideramos que la evidencia de auditoría, ya cuando ellos tienen la evidencia suficiente y competente, que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría. Y ahora viene el párrafo de la opinión. Dice, en nuestra opinión, lo dice claramente, aquí este es el párrafo importantísimo del dictamen. En nuestra opinión, los estados financieros expresan la imagen fiel de
o presentan fielmente en todos los aspectos materiales la situación financiera de la sociedad ABC a 31 de diciembre de 2000X1, es decir, del año X1, así como de resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio determinados en dicha fecha de conformidad con las normas internacionales de información financiera. ¿Qué está diciendo en ese párrafo? Como es un dictamen limpio, no modificado, que todo está bien, que es el mejor contador del mundo, que los estados financieros están presentados razonablemente, etcétera, que pues se tuvo en cuenta todos los aspectos contenidos en las normas contables, tributarias, etcétera, y que todo está de maravilla. Bien, informa sobre otros requerimientos legales y reglamentarios. Bueno, si lo hay, si me piden opinar sobre los contratos, sobre otros asuntos importantes, aquí lo digo. Y por último, la firma del auditor y la dirección, la fecha, etcétera. Bueno, ¿qué podemos concluir de este dictamen limpio? Escuchen lo que voy a decirles. Para mí, este dictamen limpio es el más peligroso que hay para un contador. Yo opino de un dictamen limpio, tengo una doble lectura de un dictamen limpio. Cuando yo veo un dictamen limpio, yo puedo pensar dos cosas. La primera, que el contador es una maravilla, excelente contador. Que yo realicé todas las pruebas habidas y por haber y no encontré errores materiales en las cifras de los estados financieros. Ya. Una lectura, esa es una lectura. La otra, que el auditor cortó y pegó. Que cortó y pegó. Que no realizó tantas pruebas, que su trabajo fue deficiente y que le llegó la hora de entregar el informe y cortó y pegó. Esto también es válido para la revisoría fiscal. Yo también tengo la misma opinión de los dictámenes limpios en revisoría fiscal, porque me dan la sensación de que es un corte y pega. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso. Por eso la Junta Central de Contadores está revisando los papeles de trabajo, porque muchos auditores cortan y pegan, ¿ya? Y engañan al cliente, al usuario de su servicio. Bueno, ese es el dictamen limpio. Vamos a hablar ahora del dictamen con salvedad. Si se dan cuenta, el dictamen limpio lo analizamos todo, ¿ah? Vamos a hablar ahora del dictamen con salvedad y los siguientes dictámenes, clases de dictámenes, pero no vamos a analizar, a leer los párrafos, sino donde hay diferencia, ¿eh? Donde hay diferencia. ¿Y dónde hay diferencia? Aquí. Fundamento de la opinión con salvedad. ¿Qué es una salvedad? Ya lo hemos dicho. Una salvedad yo lo llamo como un colchón de seguridad. Es el colchón de seguridad que tiene el auditor. Es como cuando uno se cae de un edificio de 8 pisos, se lanza de un edificio de 8 pisos y cae en un colchón y no le pasa nada. Bueno, la salvedad es eso. La salvedad es manifestar que hay algunas cosas que si bien sucedieron, pero no son materialmente importantes, significativos, y por ende los estados financieros son razonables, excepto por esos asuntos son razonables. Entonces veamos que en esta clase de dictamen ustedes pueden ver ya un párrafo que se llama Fundamento de la opinión con salvedades. Fíjense que ese párrafo viene antes de la opinión. Bueno, vamos a analizar este fundamento de la opinión con salvedad. Dice: los inventarios de la sociedad XY Limitada
se refleja en el estado de situación financiera por 300 millones de pesos. La dirección, o sea, la administración de la empresa, no ha registrado los inventarios al menor de los importes correspondientes entre su costo y su valor neto de realización. Miren lo que está diciendo, que no ha registrado los inventarios al menor de los importes entre dos cosas, entre dos aspectos, entre dos referentes, el costo y el valor neto de realización. Son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es el costo histórico y otra cosa es el valor neto de realización, cuando hablando de NIF. Dice, sino que lo refleja únicamente al costo. O sea que los estados financieros a diciembre 31, el saldo de los inventarios están reflejados al costo y no al valor neto de realización. Dice, lo que supone un incumplimiento de las normas internacionales de información financiera, sección 13 de la norma internacional de información financiera y la NIC 2 del estándar pleno. Tanto para NIC para PYME como la NIC 2 para estándar pleno, hay un incumplimiento de esa normativa. Bueno. Entonces, ¿qué busca esta norma? Que el inventario no se encuentre sobrevalorado o que difiera de la realidad. Entonces, bueno, seguimos. Ahora les explico. De acuerdo con los registros de la sociedad, si la dirección hubiera valorado los inventarios al menor de los importes correspondientes a su costo o valor neto de realización, hubiese sido necesario reducir el importe de dichos inventarios en 1.850.000. Fíjense que dice en, no dice a. Porque una cosa es cuando uno dice en, se redujo en, que decir, se redujo a. Entonces dice, se redujo en 1.850.000. Eso lo detectó la auditoría para reflejarla por su valor neto de realización. En consecuencia, los gastos están infravalorados. Claro, lógico, porque no se tuvo en cuenta el importe neto, el importe por el valor neto de realización de los inventarios. Ahora les explico qué es eso de valor neto de realización. Entonces dice, en consecuencia, los gastos están infravalorados en esa cifra y el impuesto de renta, el resultado neto y los activos están sobrevalorados igualmente en esa cifra. Entonces, bueno, vamos a explicarle qué es eso del valor neto de realización. A mí siempre me gusta explicarlo con el siguiente ejemplo. Imagínense que tenemos un negocio, un almacén que vende celulares. Ok. Celular, el celular que está año 2019. Imagínense enero de 2019. El almacén que comercializa celulares compró para la venta un celular que se llama el S10. El S10, ok. El S10 compró mercancías por valor de 300 millones de pesos en S10. Vamos a suponer que vende solamente ese producto, S10 de Samsung. Ok. Los compró por 300 millones. Enero de 2019. Pero llega diciembre de 2019, viene el corte de los estados financieros. Cuando se llega al rubro, a la cuenta de inventario, hay que, según la NIF 13, sección 13 para PYME y la NIF 2 del estándar pleno, dice, ojo, los inventarios tienes que presentarlos entre el menor costo o al menor costo entre lo que costó en la factura y lo que comercialmente vale. Entonces imagínense que en diciembre ya salió el S20. Al salir el S20,
de inmediato se desploma en un porcentaje el valor del S10. Ya. Entonces la empresa, el contador, debe tener mucho cuidado porque su valor neto de realización, es decir, la fuerza del mercado le dice, no, ya no puedes vender el S10 a ese mismo valor, ya se deterioró. Entonces miren lo que está diciendo el ejemplo, que ese lote de mercancías de celulares que había costado 300 millones, ya no vale 300 millones, ya vale 298 millones 150, que es la diferencia entre 300 y 1.850.000, 298 millones 150 mil. O sea que por ese valor era que tenía que reflejar los inventarios, no por 300. Y eso me lleva a hacer un ajuste. Entonces veamos el ajuste, miren. El ajuste, ustedes lo ven aquí. 51.16, deterioro de los inventarios en 1.850.000 contra una cuenta PUC, ojo, cuenta PUC bajo NIF que se llama deterioro de inventario 1498. A propósito, yo tengo un plan de cuenta PUC ahí, el que quiera solicitármelo, le puedo enviar el PDF. Entonces miren que ese solo registro corrige todo. Miren la nota que dice: el registro débito en el gasto corrige su infravaloración en el estado de resultados. Claro, estaban los gastos infravalorados porque no se tuvo en cuenta este gasto, aumentándolo, lo que genera una menor utilidad. Lógico, en la medida en que ya tenemos una utilidad, un gasto más, la utilidad disminuye y disminuye el impuesto de renta, corrigiendo igualmente la sobrevaloración de estos importes. Por su parte, el registro crédito en los inventarios corrige la sobrevaloración de estos activos. Miren, antes de este registro, los inventarios estaban sobrevalorados. ¿En cuánto? En 1.850.000. Ya no, con este ajuste se corrige todo. Entonces, bueno, ya, entonces bien, ahora sí puedo opinar. En nuestra opinión, excepto por los efectos del hecho descrito en el párrafo de fundamento de la opinión con salvedad, de los estados financieros expresan la imagen fiel o presentan de manera razonable todos los aspectos materiales de la situación financiera de la empresa tal. Y luego viene el párrafo de otros requerimientos legales y reglamentarios si los hay. Entonces, fíjense, como es una cifra pequeña, 1.850.000 sobre el total de los activos, que seguramente pueden ser de 1.000, 2.000, 3.000 millones, entonces no es material, no es generalizado, y por lo tanto él opina con salvedad. Entonces, fíjense ustedes, miren, la importancia de determinar la materialidad, importancia relativa y de opinar con salvedad. Ok, entonces pasemos al siguiente dictamen negativo o desfavorable. Bueno, veamos el dictamen negativo o desfavorable. Ok, ya lo mismo, no vamos a leerlo. La responsabilidad de la dirección, responsabilidad del auditor, fundamento de la opinión desfavorable. Aquí también, cuando uno va a opinar desfavorablemente, tiene que fundamentar esa opinión, el por qué va a opinar desfavorablemente. Entonces comenzamos. Tal y como se explica en la nota X de los estados financieros, la sociedad no ha consolidado los estados financieros de la sociedad dependiente XYZ. O sea que se nota que hay una matriz y una sucursal, una agencia con una sucursal y agencia con una central, y esa no se ha consolidado la información financiera, etcétera. Entonces, debido a que aún no ha sido posible determinar el valor razonable de la fecha de adquisición de algunos de los activos, imagínense, de la sociedad dependiente que resultan materiales. O sea que, imagínense, en Bogotá está la central, en Sincelejo está la sucursal, y
la auditoría no pudo determinar a valor razonable algunos activos fijos de la sucursal, que son bastante materiales. Esas cuantías. Entonces, dice, debido a que aún no se pudo determinar el valor razonable, porque seguramente está el costo histórico, y el auditor solicitó que contrataran un perito para que determinaran el valor razonable de los activos que están acá en Sincelejo, y la empresa no lo hizo, y eso, la diferencia es grande. De conformidad con las normas internacionales de información financiera, la dependiente XY, o sea, la que está en Sincelejo, debería haberse consolidado por su valor razonable, debería haber consolidado por su valor razonable todos los activos, puesto que está controlada por la sociedad ABC. Como resultado de nuestras pruebas, evidencias que constan en nuestros papeles de trabajo, se consolidó por el método del costo, o sea que la empresa consolidó los activos de una empresa A con la empresa B por el método del costo y no por su valor razonable. Por lo que muchos elementos de los estados financieros adjuntos arrojan de forma global una incorrección material del 30% del valor de la inversión, generando un efecto significativo sobre los estados financieros. Es decir, no se midió los activos al valor razonable y están expresados al valor del costo. Y la auditoría estimó, seguramente la auditoría pudo determinarlo de alguna manera, que el 30% de esos activos arrojan incorrección material. O sea, generando un efecto significativo sobre los estados financieros. Imagínense, ya el 30% de los activos no está errado, entonces eso genera una opinión negativa o adversa. Entonces, ya después viene el párrafo de la opinión. En nuestra opinión, debido a la significatividad del hecho descrito en el párrafo anterior, imagínense, estamos hablando del 30%, los estados financieros consolidados no expresan la imagen fiel de o no presentan fielmente la situación financiera de la empresa a 31 de diciembre del año X1. Fíjense, ese es el dictamen negativo o desfavorable. Cuando algo sí afecta de manera generalizada las cifras de los estados financieros. Bien, igual informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios, si los hay. Y vamos al último ejemplo de dictamen, que es el dictamen con abstención de opinión. Bueno, este dictamen con abstención de opinión, primero voy a aclarar lo siguiente, que es eso de abstención de opinión. El término abstenerse, de forma generalizada, abstenerse, ustedes lo escuchan mucho cuando hay elecciones presidenciales o de congreso o de consejo, alcaldía, etcétera. Cuando los reportes de los noticieros dicen la abstención fue del 60%, quiere decir que el 60% de la población apta para votar no salió a votar, o sea, se abstuvo de votar. Entonces, en este caso, la abstención en auditoría significa que el auditor se abstiene de opinar sobre los estados financieros. Pero abstenerse de opinar no significa que él no va a entregar el informe. Sí, él tiene que entregar el informe, pero tiene que decir por qué no va a dar su opinión, por qué se abstiene de opinar sobre los estados financieros. Entonces veamos acá, fundamento de la denegación de opinión. Bueno, dice, la inversión de la sociedad en el negocio conjunto XYZ, país X, seguramente vamos a suponer España, en España está la matriz, está registrada por XX, o sea, una inversión que hizo en Colombia, lo que representa más del 90% de los activos netos a 31 de diciembre de 2000 del grupo empresarial. Imagínense, la gran inversión. Estos casos se ven más que todo en el sector de minas, petróleo, etcétera.
la gran inversión está en Colombia, pero y representa el 90% de los activos, y dice que no se nos ha permitido el acceso a la empresa, ni a entrevista o consulta alguna con los auditores internos para saber cierta información. O sea que si nos limitan el acceso a la empresa, ni nos dejan hacer entrevistas o consultas o cualquier clase de prueba, pues no podemos opinar. Ya. Entonces, esta situación se da más que todo cuando hay conflictos entre los socios. Entonces una parte de los socios aprueba y otro se niega, entonces ya eso genera un conflicto penal y una demanda, etcétera. Bueno, pero sí se puede dar el caso. Sí se puede dar el caso que la Junta de Socios aprueba una auditoría, pero el otro socio que está en otro país dirigiendo la empresa se niega y dice, no, aquí no me vas a hacer auditoría. Entonces, bueno, se forman esos conflictos. Entonces, como resultado, no hemos podido determinar si son necesarios ajustes en relación con la parte proporcional de los activos de X, Y, Z que la sociedad controla conjuntamente, la parte proporcional de los pasivos. Imagínense, no pudo verificar nada, no pudo realizar pruebas en los activos, ni en los pasivos, ni en los ingresos, ni en los gastos, y en los elementos y tampoco en los elementos que conforman el estado de cambio en el patrimonio y el estado de flujo el estado de flujo de efectivo. Eso quiere decir que no pudo comprobar nada. Y si yo no puedo comprobar nada, no puedo en ningún momento opinar. Entonces hay una limitación en el alcance de la auditoría, y por ende el auditor, su opinión es, el auditor se abstiene de opinar. Entonces hay una denegación de opinión. Bueno, señores, veo que la clase se alargó bastante, pero como les digo, en esta clase, pues, como es muy larga, y ustedes saben que estas clases rinden mucho más cuando son virtuales, por el nivel de profundidad. Entonces, esta clase generalmente yo de forma presencial la doy en dos sesiones presenciales. Entonces, bueno, esto quiere decir que esta clase de hoy corresponde a la sesión a las 2 sesiones de la semana. Corresponde a las 2 sesiones de la semana. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Me place saludarlos. Me gustaría que vieran la clase 1, 2 o 3 veces, porque este también es parte del material de estudio. Ya vamos a hacer una prueba la otra semana para evaluar la ejecución, solamente la ejecución, y después hacemos otra prueba para evaluar los informes de auditoría. Ok, que pasen muy bien y saludos. Hasta luego.